Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Sí, Padre Celestial, aleluya, bendito Dios, aleluya, en esta hora, Padre Celestial, ponemos en tus manos este estudio, esta enseñanza, Padre Celestial. Guíanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesucristo. Santo eres tú, oh Dios. Aquí estamos, Padre. Toma este estudio en tus manos. Bien, amigos, mi nombre es Gamaliel Gutiérrez Mendoza. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Interdenominacional del Presbiterio Colima, Michoacán. Y concretamente estamos en la zona 3, en el Centro Misionero El Olivar, aquí en el estado de Colima, en la ciudad de Colima también. Y bueno, en este día hemos dispuesto ver esta enseñanza, amigos que nos escuchan, esta enseñanza sobre la gran ramera y la bestia escarlata, que con el favor del Señor vamos a considerar, y vamos a hacer una muy breve oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en esta enseñanza. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, damos inicio a esta serie de enseñanzas sobre profecía, concretamente Apocalipsis 17. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, Padre Celestial. Bendice a las personas que escucharán esta enseñanza, danos entendimiento y permite que tu propósito se cumpla a través de tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, vamos a considerar esta enseñanza. Vamos a ver en la palabra de Dios en Apocalipsis 17 esta porción que nos dice, vamos a leer en Apocalipsis 17 del 1 al 7. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,
y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, hasta aquí nuestra lectura. Ahora pues vamos a adentrarnos en lo que es la enseñanza esta. Ya hemos leído el pasaje. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice esta porción de la escritura. Vamos a ver, dice aquí, nuestro objetivo que perseguimos con esta enseñanza. Conoceremos el significado simbólico de estas figuras, es decir, de la gran ramera y la bestia, en el marco bíblico y profético. Reconoceremos que Dios gobierna soberanamente sobre todo el mundo y las épocas. Nos volveremos a Dios en adoración, fe y servicio por su poder, gobierno y señorío. Okay. El libro de Apocalipsis es un libro interesante. Es un libro que llama la atención, causa mucho asombro. Apocalipsis significa revelación, manifestación. Y esta palabra viene del griego apocalipto, que quiere decir quitar la cubierta, es decir, revelar, manifestar, mostrar. Y concretamente, bueno, esto es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 1. Si nosotros vemos allí en el capítulo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? Y dice aquí, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjese la importancia de que estudiemos este tema, de que veamos el Apocalipsis, de que lo entendamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta enseñanza o esto que vemos en Apocalipsis es algo de carácter profético, ¿verdad? Porque dice aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y también dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea que lo que vemos en Apocalipsis es palabra de Dios. Es una revelación profética al estilo Antiguo Testamento. Y también es un testimonio de Jesucristo, que es el gran revelador de Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesucristo ha quitado la cubierta para revelarnos al Padre y también para revelarnos el porvenir, como dice en Isaías 46, versículo 10. Podemos ver que Dios nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es lo que nos revela Dios. Entonces, pues el motivo de esta escritura, el motivo de esta palabra es revelarnos y la inminente consumación de todas las cosas, el tiempo cercano al fin, ¿verdad? Dice aquí, porque el tiempo está cerca. El propósito de esto, de esta revelación, y que bueno, nosotros nos vamos a enfocar en el capítulo 17, pero tenemos que tener esto como como un marco de interpretación, como una contextualización y como un preámbulo para que podamos nosotros entender el Apocalipsis en un sentido general y luego en un sentido concreto en Apocalipsis 17. Pero entonces, el propósito de este libro y de esta revelación, y por tanto del capítulo 17 también, es hacer saber a los siervos de Dios las cosas que deben suceder pronto. El plan de Dios, el plan maestro de Dios, el proyecto acabado de Dios. Porque el Señor Jesús dice, vosotros sois mis amigos y os he dado a conocer todas las cosas. Como dice en San Juan capítulo 15, dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice, ya no os llamaré siervos, es Juan 15:15. No os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el Señor Jesús pues nos da a conocer las cosas que deben suceder pronto. Deben suceder pronto. El tiempo está cercano porque cuando Jesús viene en su primera venida, comienza los días postreros, los días finales. Luego Él asciende al Padre y al poco tiempo es derramado el Espíritu Santo, conforme dice Joel 2:28, que esto sucedería en los postreros días. De manera que desde que se derrama el Espíritu Santo ya se está viviendo en los postreros días. Pero también nos dice que pues estamos viviendo los postreros días ya hasta nuestro tiempo. Esto nos abarca a nosotros, los postreros días. Y estas cosas deben suceder pronto. Juan tiene el libro de Apocalipsis un enfoque en las cosas futuras, en la escatología. Mire, esta profecía Juan la recibe aproximadamente unos 70 o 60 años después de que Cristo asciende y después de que es derramado el Espíritu Santo. Juan recibe esta revelación en la cual pues ya está en los días posteros, y por eso dice las cosas que deben suceder pronto y que el tiempo está cerca, ¿sí? Cerca a la consumación, porque las profecías se están cumpliendo. Pero debemos saber que entonces el enfoque del libro de Apocalipsis está en las cosas que han de ser después de estas. Según el versículo 19, el Señor Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que Juan había visto, de ahí hacia atrás usted ve del capítulo 1, en el versículo 9 hacia el versículo 17, vemos que Juan tiene una visión del Hijo del Hombre, una visión del Señor Jesucristo, en la cual pues Él se le muestra en su gloria y majestad divina, en su estado exaltado y glorificado. Y entonces el Señor le indica que escriba eso que ya vio Juan, eso queda en el pasado. Pero también le dice, y las que son, es decir, lo que está sucediendo en ese momento, y es aquí donde entra Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde habla de la iglesia. Juan estaba viviendo en el tiempo de la iglesia. Juan en ese tiempo fue cercano a cuando fue pastor o obispo en la iglesia de Éfeso, o por ahí en alguna de las 7 iglesias de Asia. Pero entonces esas son las cosas que son y que abarca en una interpretación profética, porque el mensaje a las 7 iglesias tiene una interpretación, por un lado histórica, literal,
e histórica porque estas 7 iglesias literalmente existieron y históricamente con esas circunstancias que se delinean. Pero así como hay eventos en el pasado que vienen a ser prototipo o figura del futuro, así también, por ejemplo, tenemos Agar, que es una alegoría. Agar y Sara son una alegoría de los dos pactos, lo vemos en Gálatas capítulo 2 o 3. Y luego, así pues, estas 7 iglesias son una alegoría o la interpretación alegórica y profética a la vez de la iglesia en 7 épocas. La iglesia de Éfeso representa pues a la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia de Pérgamo, la iglesia imperial cuando Constantino declara a la religión cristiana como oficial en todo el imperio. Y entonces la palabra Pérgamo, que quiere decir casamiento, tiene aquí una vinculación de la iglesia, la iglesia se casa con el Estado, se une con el Estado. Y esto es peligroso porque aquí es donde empieza a entrar el paganismo a la iglesia. Sí, es una estrategia del enemigo. Por eso el Señor dice, por ejemplo, allí hablando a esta iglesia de Pérgamo, en el versículo 14 dice: tengo unas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y es ahí donde se empieza a poner tropiezo a la iglesia y a meter el paganismo y a incitar a los creyentes y a la verdadera iglesia a que practiquen idolatría, porque se empieza a infiltrar el paganismo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Podemos decir que entonces, así como Constantino y los emperadores anteriores a Constantino no podían derrotar al pueblo de Dios, a la iglesia, a pesar de que la perseguían, no la podían aniquilar. Entonces Constantino tiene un sueño y dice: con este signo vencerás. Es cuando así como a Balaam le enseñó a poner tropiezo, así también a Constantino le enseñan a cómo hacer tropezar a la iglesia y cómo vencer al cristianismo, o sea, haciéndose de su parte y metiendo la idolatría para que Dios sea parte del pueblo. Y por eso el Señor le dice: tengo estas cosas contra ti, que toleras, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, en este caso, aquellos hombres que empezaron a estar junto con Constantino y que le enseñaron a poner tropiezo a la iglesia y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, aquellos que decían que el cuerpo y el alma están separados, así que no podía afectar el uno al otro, y de tal manera que ellos enseñaban que se podían cometer cualquier desenfreno sexual y eso no afectaba al alma. Error, completamente error, porque nosotros somos una unidad, somos como seres humanos, tenemos una integridad que está estrechamente relacionada y que se afecta lo uno a lo otro. Luego viene la iglesia de Tiatira, porque con esta infiltración en la historia, en la iglesia, entonces se asimila esta doctrina, esta enseñanza errónea, y es cuando surge aquella iglesia medieval, aquella iglesia corrompida, aquella iglesia que no se cansa de sacrificar. Eso quiere decir la palabra Tiatira, la que no se cansa de sacrificar. Y a esta iglesia, por ejemplo, el Señor le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Esa mujer profetiza, Jezabel, representa a la iglesia falsa, y que, como nosotros vamos a ver, hermanos, en esta profecía de Apocalipsis 17, de la gran ramera, tiene una estrecha relación con Jezabel, que enseñaba y seducía a los siervos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque se les pagaba, se les ofrecía un dinero, se les corrompía para que ellos permitieran y toleraran la intromisión de algunas enseñanzas y que ellos comenzaran a enseñar al pueblo
cosas equivocadas y empezaran a entrar aquellas doctrinas que del purgatorio, que de la adoración a María, que de la adoración, la intercesión de los santos, etcétera. Eso sucedió en el tiempo medieval. Y también en ese tiempo medieval hubo algunas cosas que se hicieron a ocultas. Dice: he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Fíjese, esta palabra es clave porque tiene relación con lo que veremos en Apocalipsis 17. O sea, es un adulterio espiritual o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y la palabra de Dios considera, cuando nosotros entramos en idolatría, eso lo considera como un adulterio espiritual. Y dice: si no se arrepiente de sus obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es eso del monacato, eso de los monjes, eso que muchas cosas que se hicieron ocultas en el tiempo de la Edad Media, de la iglesia medieval, que fue desde más o menos del 446 a.C. hasta 1517 aproximadamente. Esa es una aplicación histórica, una interpretación histórica, alegórica de Tiatira, pero también todas estas enseñanzas que vemos aquí tienen una aplicación particular para cada creyente. Y para todas las iglesias de todas las épocas son un llamado para que no incurramos en estos mismos errores, tanto a nivel personal e individual como a nivel colectivo y eclesiástico, ya sea a nivel denominacional o a nivel local. Y estas son las cosas que son las cosas que están sucediendo, son las cosas que desde Juan hasta, incluye pues Juan, la iglesia apostólica, la iglesia que todavía tenía algunos de los apóstoles, hasta cuando tenemos la última de las iglesias, que es la Odisea, que es la que estará antes de la venida de Jesucristo, y también Filadelfia, Sardis. Estas 4 iglesias, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, estarán antes de la venida de Jesucristo. Tiatira, ya dijimos quién es, la iglesia católica, o sí, esa iglesia que surgió con la mezcla del Estado con el cristianismo, y que permitió la asimilación del paganismo y que introdujo varias enseñanzas por instrucción oculta de hombres malvados, instrumentos del enemigo para corromper a la iglesia. Luego viene la iglesia de Sardis. La palabra Sardis quiere decir los que escapan y se refiere a la iglesia reformada. La palabra reformada implica algo pues de que está vivo, ¿verdad? Pero lamentablemente actualmente muchas de las iglesias como la presbiteriana, bueno, hasta ahorita recuerdo esa, creo que la anglicana también, son parte de este grupo. Y dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto, porque se dice reformada, los protestantes. Pero dice: afirma las cosas, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has oído y recibido, las 5 solas que se proclamaban, ¿verdad?, en la iglesia reformada, las cuales solo fe, solo escritura, solo gracia. No recuerdo las otras 5, pero, o sea, no recuerdo el total de las 5, pero esto es lo que entra en este periodo histórico de la iglesia. Y así luego viene la iglesia fiel, la iglesia Filadelfia, que significa amor fraternal. Es una iglesia llena de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia misionera que tiene una puerta abierta y que nadie la puede cerrar. Es una iglesia que, aunque tiene poca fuerza, porque tal vez no tiene economía material, o tal vez no tiene mucha presencia en cuanto a influencia en lo político, o tal vez no tiene mucha presencia en cuanto a número en el mundo, pero a esta iglesia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
es una iglesia fiel. Y luego la iglesia Laodicea, que es una iglesia tibia, condescendiente, una iglesia materialista, una iglesia tibia, una iglesia que está mezclada con mundo y con cristianismo, que asimila cosas del mundo y que asimila cosas de la vida espiritual y no se define, no se nota si es frío o caliente. Esta iglesia será vomitada de la boca del Señor. Y esas son las cosas que son. Y entonces, dice en el capítulo 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, y esto es clave, voz como de trompeta, hablando conmigo dijo, sube acá, sube acá, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ese es el enfoque del libro de Apocalipsis. Las cosas que sucederán después de estas. Después de que la iglesia sea arrebatada. Después de que a la iglesia se le diga con voz de trompeta, sube acá. Dice en 1 Tesalonicenses 4 que el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y ahí es donde habla del arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:17 en adelante. Y pues estas son las cosas que sucederán después. En cuanto a las cosas que son, dice en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, los ángeles, los líderes de las iglesias, tanto a nivel local como también, hablando en un sentido alegórico, los líderes de cada época de las iglesias. Ok, entonces con esto ya entendemos que Apocalipsis 17 está dentro del marco de las cosas que sucederán después de estas, después del arrebatamiento. Preámbulo. A manera de preámbulo, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Okay. Remarcamos que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto quiere decir que entonces la profecía que vamos a estudiar, tanto de todo Apocalipsis como concretamente donde nos enfocaremos en Apocalipsis 17, no hay que interpretarlo a criterio personal, sino a criterio del marco bíblico, a criterio escritural, a criterio bíblico. Entonces, porque no es de interpretación privada, y como no es de interpretación privada y como fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces como es el mismo autor quien la inspiró, hablando de autor divino, porque la inspiración escritural tiene dos factores, factor humano, factor divino, pero la mayor responsabilidad de la escritura es del autor divino, porque él es quien inspiró, quien la sopló, quien llevó a estos hombres a escribir lo que tenían que escribir, aunque con el estilo particular de cada uno de ellos. Pero entonces, como es una misma mente la que inspiró, entonces lo mismo que el Espíritu habla en Daniel, en Ezequiel y en el Antiguo Testamento y en otras partes de la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, está en una misma mente, y entonces lo vamos a interpretar a criterio del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de su verdad, a través de la palabra. Él nos guiará a toda verdad. El espíritu de profecía, el Espíritu Santo,
sea Él quien nos asista para entender esta profecía. Entonces, no es de interpretación privada, no es a ocurrencia particular, pues yo pienso que este Apocalipsis 17 quiere decir esto, quiere decir aquello, no, sino que tenemos que decir, esta porción, según lo que dice en esta otra porción de la Escritura, significa esto, porque la misma Escritura se interpreta y se revela a sí misma, y esto con la guianza del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Necesitamos una mente espiritual. En primer lugar, necesitamos haber nacido de nuevo para poder comprender más a fondo esto, para que nuestro entendimiento no esté embotado, sino que se nos revele toda la verdad y veamos a cara descubierta todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y entendamos las cosas que Dios tiene para nosotros. A manera de esbozo, vamos a enumerar o a enlistar lo que estudiaremos en Apocalipsis 17. Número 1, la gran ramera, que de manera adelantada y anticipada les explico, les comento, significa un sistema religioso, pero también comercial y obviamente corrompido, sucio e inmoral, que está entrelazado entre sí. Y esto lo vemos tanto en Apocalipsis 17 como en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 17 se remarca el aspecto religioso, pagano y sincretista cuando habla de Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Pero en Apocalipsis 18, allí habla del aspecto comercial y de mercadeo. La bestia, por su parte, representa un sistema político mundial. La palabra bestia en la traducción quiere decir un animal depredador. Un animal depredador, como un león, un tigre, un oso. Y esto lo tenemos en figuras, como les decía, no es de interpretación privada, tenemos que interpretar a la luz de la misma Escritura. Y en Daniel tenemos esto. Daniel ve 4 bestias, ¿verdad? Bestias depredadoras. Un león con alas de águila, un leopardo, un oso y una bestia horrible. Bien. Entonces, Apocalipsis 17 implica un sistema religioso, un sistema económico y un sistema político. Todo esto corrompido, opuesto a Dios y abominable. Pues hasta aquí dejaremos nuestro estudio. En la siguiente parte nos adentraremos a detalle en cada uno de los aspectos. Hacemos una oración pequeña para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, te damos gracias que nos permitiste ver hasta este momento esta enseñanza. Ayúdanos para continuar en las siguientes partes de este estudio. Te pedimos en el nombre de Jesucristo tu ayuda y tu gracia, y que sea de bendición esto, que tú nos guíes a toda verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo
caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén.